Agradezco a las entidades y personas organizadoras de este magnífico evento, que me conmueve tanto, y muy en particular a los distinguidos expositores y queridos amigos, algunos de muchas décadas, hasta casi medio siglo, que han brindado con tanta generosidad y cariño su contenido vital a este homenaje tan caro a mi espíritu. Desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias a todos. Espero que mis amigos y colegas me excusen a hacer una excepción, con nombre y apellido. Tamara Paredes, gracias a cuya iniciativa, perseverancia, tesón y entusiasmo sin fin, estas jornadas han resultado posibles. Dentro del tema general referido a la tendencia hacia el derecho administrativo global, título de un futuro libro en que hace años estoy trabajando para añadir algún día a los 11 tomos de mi Tratado de Derecho Administrativo y Obras Electas. Hoy voy a hablar en particular acerca de cómo se hace una sentencia. Estamos hablando del derecho administrativo global, en complementación a un trabajo anterior, digital e impreso, cómo leer una sentencia, que es parte indispensable para entender el tema de hoy. Cómo se hace una sentencia es una de las incógnitas de antaño para los más jóvenes colegas de cada generación, acerca de cómo es la creación judicial del derecho en el mundo de hoy y mañana. No sé hasta qué punto se puede relatarla con fuerza de convicción a quienes no ejercen o han ejercido la magistratura. Los que sí la ejercen, por su parte, entienden con toda razón que no es propio de su función jurisdiccional, o sea, decir el derecho jurisdicción, adentrarse en debates públicos respecto a lo que hacen los jueces al dictar sentencia. Puede ser, y lo es, materia de conversación privada entre colegas, nada más. Lo que proponemos no es una deconstrucción del derecho vigente, sino una manera de explicar el derecho respecto del cual hay dos modos diversos de encararlo. Son ángulos complementarios que no deben ser confundidos como si fueran una misma cosa. En primer lugar, está la forma utilizada en nuestro medio por los docentes y estudiantes de derecho, en cuanto emplean como método enfatizar la existencia y creación de normas generales. Docentes, legisladores, autoridades reglamentarias suelen preferir en nuestro medio este método de enseñanza. Enfatiza los conceptos generales como Savigny sin tener presentes las críticas de Hering. O al menos es lo que se suele esperar de ellos, en parte del derecho continental europeo y latinoamericano. En segundo lugar, cabe destacar la fundamental intervención de los operadores del derecho, algunos llaman practicantes, individuos, empresas, abogados, administradores, árbitros, jueces y sus respectivos colaboradores, quienes perciben que la experiencia de su trabajo diario se presenta casi siempre a través de casos concretos. Desde este ángulo se dirá que, comillas, el derecho ha sido, es y será siempre, una ciencia de casos singulares y concretos, cierra comillas, una ciencia de casos singulares y concretos. Por supuesto que los operadores conocen y deben conocer el derecho vigente, aquello que vimos en uno, pero saben que en el trabajo profesional deben aproximarse desde otro ángulo a la solución del caso, que deben empezar por otro lugar. Deben partir del cuidadoso análisis de los hechos y las pruebas y evaluarlas desde los posibles valores jurídicos no coincidentes que se empleen en el caso. Podrán ser justicia, necesidad, conveniencia u otros. O el simple How to do things right, cómo hacer las cosas bien, del curso de Harvard del tal nombre que tiene 12 millones de visitas. Para este trabajo, los operadores del derecho se servirán primero
no de las normas generales que ya conocen y pueden repasar en cualquier momento, sino de lo nuevo que deben aprender en forma inexorable para el caso, por primera y única vez, que son los hechos del caso, irrepetibles según las pruebas. 2. Entonces, lo harán provisionalmente a la luz de los principios jurídicos, a veces milenarios, y también reconocidos en todos los países desarrollados y muchos países emergentes. Como punto de partida universal deberán atender al respeto pleno del debido proceso legal en sede administrativa, a la garantía inviolable de la audiencia previa y participación probatoria, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, de quien sea afectado por el primer acto de gravamen o adjudicación de la administración y, en su caso, la justicia. Los abogados particulares deben a su vez llevar a cabo, como primera tarea profesional, antes del planteo del caso, la producción privada de toda la prueba para presentar el caso en base a los hechos documentados, no a del plantear el caso como una hipótesis y pedir a renglón seguido que luego se haga la producción ulterior de la prueba. Hoy en día no se puede trabajar así de manera eficaz. Ese orden inverso no solo consume años, sino que además subvierte la secuencia lógica. La práctica judicial y profesional argentinas son de modés en el mundo contemporáneo y arrastran al inversor externo a buscar otras jurisdicciones más eficaces. La falta de producción anticipada de la prueba consume demasiados años de litigio. Cualquiera lo sabe, pero no todos reaccionan a tiempo. Pero esta posible falencia operativa no implica que entre en escena el enfoque normativo general uno, no, en absoluto. Bien o mal, hay que concluir primero el exhaustivo análisis de los hechos. A su vez, la producción privada o judicial que la contraparte lleve a cabo para refutar nuestra visión de los hechos no debería poder revertir, salvo excepciones, lo que hemos podido acreditar previamente al proceso, si hemos trabajado a conciencia y obrado conforme a ella. O sea, el abogado consciente no inicia un pleito que sabe que no puede ganar. Si el abogado no produce primero la prueba en forma privada, su planteamiento del caso quedará invalidado por la prueba ulterior. En la sentencia, el Poder Judicial comienza por el cuidadoso estudio de los hechos y la prueba. Al mismo tiempo, el juzgador no podrá evitar pensar en lo que va viendo de los hechos del caso, los principios y valores jurídicos en juego. Seguirán mirando los hechos a la luz de los principios universales o globales del due process of law, de la buena fe, no autocontradicción, pacta sunt servanda, no desvío, détournement o abuso de poder, razonabilidad, proporcionalidad, sustento fáctico suficiente y adecuado, etc. Relata Wade que en 1952, en el cenit de la Guerra Fría, el Justice Jackson de la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que si tuviera que optar entre vivir con las leyes de su país, pero sin due process of law, o bajo las leyes soviéticas, pero con due process of law, no dudaría en optar por lo segundo. Tal es la fuerza de ese importante cuerpo de derecho, en palabras de Paul Craig, que se manifiesta en principios y valores que son más importantes que las normas. Principios y valores que son más importantes que las normas, como lo ejemplifica Jackson en forma categórica. Esa idea luminosa de Jackson no acaba de ser aprehendida en la doctrina de algunos países como el nuestro. En el análisis inicial de la prueba existente,
y que se vaya produciendo a pedido de parte, o incluso de oficio como medidas para mejor proveer, o por aportes privados, nuevos, que se documentan y aportan al expediente como anexos de un escrito fundado. Ese conjunto de normas y principios o valores comienzan a producir en el sistema judicial juicios de valor tentativos que emergen en forma inevitable de la ponderación del caso. Nuevamente, y como mínimo, justicia, necesidad, conveniencia para la sociedad no son coincidentes. En el camino se repasan en la mente o se consultan las normas, jurisprudencia, etc. Hacia el final del análisis, se agrega una suerte de envoltura adecuada para su presentación pública, en lo que se llamará la fundamentación o motivación de la sentencia. Pero esos fundamentos no son, en modo alguno, un paso nuevo al estudio de los hechos, a la luz de grandes principios y valores, tradicionales y modernos del derecho. Son un paso final. En los trabajos del abogado experimentado y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, suele prevalecer en los buenos fallos, como Pribke o Arce, una economía en la explicación del derecho, por conocido, pues lo fundamental es intentar convencer que el análisis de la prueba lo ha llevado a una solución valiosa. Hay, por supuesto, infinitos y cambiantes recaudos procesales que limitan el ejercicio de esta tarea en cada caso concreto, en el derecho interno. Es necesario leer los datos y hechos reales, por una parte, y la argumentación de derecho por la otra, que en casos como Chocobar o The Scotch Whisky Association Limited, indicamos y comentamos en el capítulo 5 de la Introducción al Derecho, que pueden consultar en forma libre en Internet. Saber leer bien los fallos es indispensable para comprender qué es lo superfluo para el lector externo al juicio. Hay mucho superfluo para el lector que no es parte del caso. La situación no varía en el derecho supranacional al que hayamos adherido oficialmente, quedando entonces obligados por el principio milenario de la buena fe y el pacta sunt servanda. Apartarse de esas obligaciones internacionales genera una baja en la calificación internacional del país, el riesgo país, y su acceso al crédito externo a tasas de mercado, caída del precio de mercado de los bonos, caída consiguiente del financiamiento de la obra pública, además de condenas internacionales gravosas para el incumplidor a criterio de los otros. Como mínimo, mayor estabilidad, mayor acceso a crédito a tasas menores y viceversa. Los incumplidores pagan más intereses. Pero las acciones de los estados tienen también efecto inmediato, a veces negativo en el mercado interno e internacional. Al final del trabajo de cada instancia judicial de creación de la sentencia, suele aparecer un generoso despliegue final de explicaciones del derecho vigente aplicable. Pero los juicios de valor esenciales para arribar a la solución del caso partieron antes, en el análisis y valoración de la prueba de los hechos. El despliegue final es packaging, presentación, explicación ex post para el público y las instancias superiores revisoras. Pero no es una descripción cronológica del proceso interno de toma de decisión. Mucho de lo que seguiré diciendo fue adelantado en el 2015 en la conferencia de clausura que dicté sobre
el derecho administrativo en la práctica, que se encuentra en Internet. Al preparar esta exposición consulté esa charla y encontré que los hados digitales o un joven hacker del derecho administrativo habían enganchado a continuación de ella un divertido monólogo de Luis Landricina titulado Viejo Mentiroso. Merece un intermezzo a modo de divertimento. El cuento de Landricina se refería a una reunión de pescadores en que un señor mayor, demasiado exagerado, era comprometido a dejarse atar las manos por las muñecas la próxima vez que me contaran cuentos sobre pesca. Así se hizo, y el viejo en cuestión logró, sin embargo, movilizar desde el comienzo al auditorio, contando cómo su bote era empujado por un surubí que había mordido el anzuelo, y cómo hizo él para no naufragar y por fin capturarlo. Ya uno se imaginaba no un surubí, sino el tiburón de la película de Steven Spielberg. Desafiado para que describiera con las manos atadas por las muñecas cómo de grande fue su pesca, lo ilustró de este modo. Fíjense lo grande que sería que tenía los ojos así, y abrió sus palmas de este modo, atadas las manos por la muñeca. Ni Steven Spielberg hizo construir su tiburón con ojos tan grandes. No creo haber tenido éxito en convencer nunca al joven auditorio, y por ello me siento obligado a persistir en la cuestión hasta encontrar un mejor temple para mi voz o brazos más largos para graficar mi pesca. Algunas anécdotas serias provienen de la historia. Hay una que proviene de los orígenes del Consejo de Estado de Francia, relatado por Legendre. En el siglo pasado, el consejero Romier, cuenta Legendre, aconsejaba a los jóvenes auditores del Consejo de Estado francés, comillas, sobre todo nada de doctrina, ustedes falsearían el espíritu, cierra la comilla. Pierre Legendre, Historia de la Administración de 1750 a nuestros días, París, Presse Universitaire de France, 1986, página 469. Dijimos entonces, esto no significa entre nosotros ignorar la doctrina, sino haberla visto antes como formación genérica y volver a consultarla después en búsqueda puntual para redondear la fundamentación, pero siempre en el abordaje concreto a un tema concreto, dejarla para después del análisis de los hechos, la valoración y las normas. En el trabajo concreto no se comienza con los libros, se empieza con los hechos. Si se abrigan dudas sobre la anécdota, se puede consultar a Legendre. Un amigo nos decía, hace ya tiempo, que no sabía si creer o no mis anécdotas. Le aclaré, nunca miento, aunque puedo exagerar. Pero las que yo mismo escribo y publico, como lo que estoy contando ahora, una vez más, las considero ciertas y ajustadas a la realidad. Luego de este intermezzo, prosigo con el objeto central de esta charla sobre la creación del derecho en la sentencia. No pretendemos, es obvio, enseñarle nada a un magistrado. Eso ya lo aprende antes o después en el mismo Poder Judicial. El que debe, en cambio, saberlo es el joven abogado, litigante, para no errar el camino. Intentaremos explicar con esa finalidad docente para la profesión del abogado joven cómo se crea ese derecho judicial, según nuestra experiencia de décadas en tribunales administrativos internacionales. Así es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Organización de los Estados Americanos, OEA, Fondo Monetario Internacional, FMI, Organización Internacional del Trabajo, OIT, Organización de las Naciones Unidas, ONU, más el Tribunal de la Organización Europea de Derecho Público, EPLO, donde no hubo casos durante mi participación. En total, tuve ocasión de trabajar con casi 30
magistrados, con los que en pequeños grupos, a través de varias décadas, interactué en las sesiones de cada tribunal, con magistrados de muy diferentes nacionalidades. Salvo alguna circunstancia muy excepcional que ha ocurrido según me cuentan, pero yo no la vi, la regla es no incluir más de un magistrado de la misma nacionalidad. Un dato común es que el estudio de los casos y redacción de las sentencias está siempre en manos de los propios magistrados. Allí no existe posibilidad material de delegar el trabajo a los funcionarios del tribunal para la decisión de la sentencia. Cabe puntualizar que las organizaciones internacionales que se someten a la jurisdicción del Tribunal Administrativo de la OIT son alrededor de 60. Tal es el muy antiguo prestigio y la economía de escala con que se beneficia cada organización internacional que acepta su jurisdicción. En la parte resolutiva de la sentencia, se pasa en forma directa a discutir lo que el tribunal considera el meollo de la cuestión. Esto no es una regla absoluta, por cierto. Lo que expondré coincide también con lo que he conversado a través de definitiva 60 años de profesión en el país, en diálogo constante con mis colegas de la magistratura. No son temas que se traten en las diversas situaciones institucionales en que se enseña o aprende derecho, según nuestra forma tradicional de enseñar y aprender en el país. La lectura de una sentencia debe tener en cuenta los modos de crearla. Si es el mismo magistrado que escribe su voto o comparte el voto de su colega, la técnica del trabajo en su etapa final se ajusta a las necesidades de motivación que deba satisfacer ante una instancia superior, revisora en el orden nacional. En los tribunales administrativos internacionales, al no existir revisión judicial posterior, las sentencias tienden a ser más concisas que en nuestra práctica judicial interna. Cuánta fundamentación introducir depende de la práctica de cada sistema. Muy en general, esta es una etapa de ajuste cuando la decisión está virtualmente tomada y se resuelve según haya o no una instancia de alzada en el país. En la Argentina es costumbre incorporar a los fundamentos muchas citas de normas, de jurisprudencia o incluso de doctrina, sin agregar por ello fuerza de convicción a la sentencia, salvo para un estudiante de derecho. Cada tribunal debe aprender en forma empírica el tipo o la cantidad de fundamentación que satisfarán a la alzada que le corresponda, para que no anule sus sentencias por falta de fundamentación suficiente. En los tribunales internacionales no existe revisión ulterior, por lo que sus fallos no incurren, por lo general, en excesos de fundamentación. En el orden interno de nuestro país, en cambio, la existencia de revisión ulterior crea a veces un círculo vicioso en que la sentencia abunda, sin necesidad objetiva, en consideraciones que la pongan al mayor abrigo de una eventual tacha de arbitrariedad que las partes introducirán en sus recursos ante las instancias siguientes. Lo más fácil para sobreabundar es copiar y pegar cuanta frase de fallos, normas o libros pueda ser o parecer pertinentes. Hemos visto sentencias nacionales extensas de manera irrazonable, no por ello mejor pensadas ni adecuadas a los precisos hechos del caso. No le quitan ni agregan nada al lector ajeno a la causa, pero le dificulta a ese lector ajeno a la causa su adecuada comprensión del problema que resolvió la sentencia.
Si el trabajo judicial está delegado en funcionarios judiciales del mismo órgano jurisdiccional, es posible entonces que los funcionarios que preparan el proyecto sobreabunden en citas de derecho, aproximando el producto final a una monografía para la facultad, una satisfactoria monografía para la facultad. Hace falta más esfuerzo del lector para desbrozar la paja del trigo, pero también pone la sentencia más al abrigo de alegadas nulidades. Es un defecto del sistema, sin duda, que el lector debe aprender para no naufragar él mismo, zambulléndose de lleno en ese mar profundo y proceloso de sobreabundancia de citas bibliográficas y de jurisprudencia y normas, con riesgo de perder la orientación. Salvo esas particularidades locales, en la inevitable revisión de los borradores preparados por los funcionarios judiciales, el proceso intelectual del magistrado que suscribirá la sentencia no difiere en lo sustancial del camino que sigue el autor de su propio voto. En ambos casos existe un continuum que empieza por el detallado y minucioso estudio de los hechos del caso y los juicios de valor tentativos. El derecho, si aparece en exceso y sin necesidad argumental para el razonamiento de la sentencia, se ha introducido de rondón como paraguas antinulidades. Pero esto no debe hacer confundir al lector que no ha sido parte en esa causa. La cantidad de páginas existe porque es más fácil armarlas por los funcionarios de cada tribunal, cuando nada útil queda por decir, pero hace falta un refugio para la sentencia. Es un refugio de fácil construcción, pero riesgoso para los lectores que no fueron parte del entramado del juicio. Esa es la parte final del armado de la sentencia, jamás el comienzo. No se empieza por estudiar o refrescar las normas, ni por escribirlas y explicarlas. Se empieza por conocer en forma concienzuda los hechos del caso y tener juicios de valor al respecto. Hay que dedicarle a esa tarea la mayor parte y la mejor calidad de nuestro tiempo disponible, sabedores que cualquier error en la apreciación y valoración de la prueba tornará inútil todo cuanto hagamos o digamos en función de ese posible error. No equivocarse en los hechos es fundamental. Es lo mismo que los abogados. De nada sirve cuanto expliquemos bien el derecho si no resulta ser el derecho aplicable al caso que estamos iniciando, contestando o incluso comentando. Nos ha pasado y lo hemos relatado en la introducción al derecho. Al estudiar los hechos es también indispensable reflexionar in pectore sobre el contexto del caso. Al respecto no se hacen siquiera borradores, no es de estilo. En mi experiencia, ni siquiera se habla en forma explícita de ello durante el debate. Pero no dudo que cada magistrado lo tiene reservado en su mente. Los que ejercen el derecho a través de la enseñanza en nuestras facultades menos innovadoras, suelen considerar todo esto un despropósito. No así los operadores. ¿Cómo pueden pasar tales cosas por la mente del magistrado?, se pregunta el grupo 1. Pero ello es clave para proteger la sentencia. No hablar jamás en público de ella. Ha servido como causal eficiente de revocación. En Estados Unidos, el famosísimo caso de Microsoft. La necesidad de evitarlo ha permitido elaborar un principio que parece una exaltación de la labor judicial, pero en realidad
es simplemente una prudente y necesaria autoprotección. Comillas, los jueces no hablan sino por sus sentencias. Hay así diferencias abismales entre lo que cree percibir y por ende entiende el que no ejerce en forma activa e intensa la profesión, de aquellos que desde el enfoque empírico de la realidad profesional y tribunalicia enfrentan las experiencias jurídicas bajo un prisma diferente. A medida que vamos avanzando en el borrador en que describimos como parte de la sentencia futura los hechos del caso, manteniendo intacto el contexto, es imposible evitar que vayamos pari paso ensayando en el cerebro posibles juicios de valor de la más diversa calidad. ¿Cuál sería la solución justa? ¿Esa decisión justa es susceptible de ser cumplida o quedará como una sentencia de imposible cumplimiento, testimonial, irreal, abstracta, inútil, por ende, de ninguna manera justa? ¿Tiene el tribunal medios de coerción suficientes para intentar hacer cumplir su sentencia justa? ¿Estará dispuesto a aplicarlos? ¿Tendrá éxito en que la sentencia se cumpla? ¿O hay quizás en cambio una solución necesaria? ¿Cómo se inserta cualquier posible decisión en el contexto de las demás sentencias del tribunal o del mismo juez? ¿O existe quizás una única decisión posible? Estas y otras infinitas variantes de juicios de valor se nos presentarán en el inconsciente, lo queramos o no, mientras estudiamos los hechos bajo el ropaje de los principios generales del derecho que empezaron a formarse en el derecho romano, pero han seguido evolucionando con los siglos. Ahora bien, conjugar los distintos valores axiológicos no solo es difícil, sino a veces imposible. Buena fe, debido proceso legal, razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad, no autocontradicción, según el término francés volte-face, que se usa en inglés también, détournement de pouvoir, pero ayudan, pero no resuelven tales conflictos. Como recordé en mi charla del 6 de este mes en la Universidad Austral, Bielsa gustaba invocar ese carácter pretoriano del derecho administrativo. Dame los hechos, yo te daré el derecho. Los hechos y los grandes principios y valores es como también está funcionando el creciente derecho global y creo que funciona el derecho en el mundo, según lo expliqué en mi introducción al derecho del año 2007 por editorial La Ley. Puedo estar errado, pero mi convicción es tan antigua y profunda como la de aquellos que piensan lo contrario. En el proceso de toma de decisión de la sentencia, será inevitable, sin duda, tener conocimiento de las normas de derecho aplicables. Las incorporaremos en algún momento de la elaboración, pero no es el punto de partida. No serán ellas las que guíen nuestro pensamiento inicial, contribuirán al final a dar la forma o la textura de la exposición de lo que hemos pensado como hipótesis en base a los hechos y los valores, y conformarán, por fin, un conjunto uniforme y coherente, interactuando en el todo, pero no sustituyen estas dos etapas fundacionales del estudio del expediente o la causa judicial. Estas vienen en gran parte conformadas por nuestra percepción de los hechos y la prueba, más su contexto y la valoración que vayamos haciendo en forma provisional a medida que avanzamos en el trabajo. Es imposible no tener juicios de valor que aparecen tentativos en el estudio de los hechos.
Se incorporará por fin a esta argamasa el conjunto de normas jurídicas y precedentes aplicables. Y luego, en un trabajo artesanal, se elegirá la forma de presentar al mundo la decisión final. Ahí entra en juego, desde el mundo externo, el arte de leer una sentencia que mencionamos al inicio y a cuyo texto nos remitimos. Para el joven abogado que guarde los reflejos tradicionales de sus épocas de estudiante en nuestras facultades, le resultará muy difícil comprender este camino, puesto que algo le dice dentro de sí, como a Siddhartha en la obra de Hermann Hesse, pero en materia menos trascendente, que lo primero y fundamental es repasar o aprender el derecho, prima facie aplicable. Es una pulsión interior irrefrenable. Para resolver un caso de derecho, primero hay que repasar el derecho aplicable. Es casi un reflejo condicionado. ¿Hay un problema? Pues primero repasemos el derecho, pensemos en el derecho. Si así lo hiciera, sin estudiar primero con detalle los hechos del caso, no sabría si ha repasado o aprendido lo que era pertinente para resolver la cuestión, o si ha equivocado el camino. El juez o funcionario judicial no puede hacer ni lo hará tan ineficaz como contraproducente empleo del tiempo para resolver la causa. Algún Castrodil le dirá: no, Gordillo, así no se hace, como comentaremos a continuación. Supongamos que el joven acepta que debe empezar por estudiar a fondo el expediente, con cuidado, con detalle, con tenacidad, tomando notas, pero llevarlo a la realidad en un proyecto viable es otra historia. Fue la primera y gran lección de derecho que aprendí de mi jefe inmediato en la Procuración del Tesoro de la Nación, el doctor Rafael Castro Videla, que durante 2 años me devolvió todos mis proyectos de dictamen por no haber yo leído bien el expediente. Gordillo no vio esto. Lo he relatado más de una vez antes de ahora, e incluso dediqué un libro a su memoria, con una frase original de Carrió, para su propio maestro en la profesión de abogado. En mi caso escribí entonces a Rafael Castro Videla, que me enseñó derecho. A medida que se avanza en el estudio del expediente, se puede necesitar hacer controles cruzados de los hechos y las pruebas. Hay que ir para atrás y para adelante en el expediente y las pruebas para estar seguro de la cabal comprensión del entramado de los hechos. No siempre la solución final deja satisfecho al propio magistrado. Puede ocurrir que los hechos le sugieran que una cierta solución es la justa, pero la actividad probatoria no le permite sustentar este juicio de valor. Me ha pasado. La propia sentencia puede así dejarle un gusto amargo al sentenciante. No se crea, pues, que lo que explicamos parezca un vía libre para el arbitrio judicial. Muy al contrario, es muy exigente. Los hechos y la prueba son un apretado corsé para el magistrado. Esto debiera ser una lección fundamental para los jóvenes abogados litigantes, sobre cuán prioritaria y minuciosa atención deben dar a los hechos y la prueba desde antes del proceso. Si ellos no producen antes privadamente la prueba e inician su actuación procesal en cuanto al fondo, y si abandonan a la antigua modalidad de ofrecer y producir prueba durante el proceso, su planteo inicial resultará discordante con la prueba luego producida.
El magistrado se atendrá a esta y el joven abogado litigante perderá el juicio con una condena en costas a su cliente. El abogado que se equivoca en los hechos y la prueba pierde. Si se equivoca en el derecho, iura novit curia. Muchísimas gracias.